Hola, buenos días. Primero presentarme. Bueno, me llamo Susana Pérez, soy médico. Me dedico fundamentalmente a las emergencias, trabajo habitualmente en el SAMU e intento coordinar el equipo de rescate de la provincia de Alicante, lo que es la parte sanitaria. Hay 6 equipos sanitarios que componen los grupos de rescate en España. La manera de trabajar de estos es más o menos parecida, si bien hay algunas diferencias, ¿vale? En casi todos ellos los sanitarios pertenecen o trabajan para empresas privadas y pertenecen al consorcio de bomberos, ¿vale? Hay un caso particular que es en Aragón, que los sanitarios que forman parte de los grupos de rescate, Aragón es el único de los 6 equipos en los cuales los sanitarios pertenecen al Servicio Sanitario de Salud Público. En el resto de los equipos, los sanitarios pertenecen a empresas que trabajan para los consorcios de bomberos, ¿vale? Los equipos sanitarios están formados indistintivamente por médicos o por enfermeros, ¿vale? Esto, pues bueno, a veces lleva a cierta controversia. Por ejemplo, en Asturias... En Asturias solamente van médicos, en Cantabria también. En Castilla y León son un caso un poco peculiar porque son enfermeros rescatadores, son ellos los que hacen las dos funciones. En Cataluña tienen indistintivamente médicos y enfermeros. En Aragón, repito, son diferentes porque son personal sanitario público, y en Alicante, que somos nosotros, mayoritariamente es personal de enfermería y un médico que soy yo, que coordino y también hago guardias. ¿Por qué digo que este tema es un poco controvertido? Pues porque en ocasiones, cuando enfermería acude a los avisos y tiene que poner analgesia o hacer cualquier otro tipo de intervención que requiera una prescripción sanitaria médica, tiene que ponerse en contacto con el médico para que autorice esa, pues en el caso de una analgesia, pues poner un fentanilo o cualquier otro tipo de intervención. En Alicante, por suerte, las comunicaciones, o sea, hay bastante cobertura, con lo cual no suele haber problemas. Por ejemplo, en Aragón, con compañeros con los que he hablado, dicen que allí la cobertura es prácticamente imposible, con lo cual ponerse en contacto con el médico resulta muy complicado. Entonces, allí hay unos protocolos ya establecidos. Otras comunidades, para no tener ese tipo de problemas, pues lo evitan llevando única y exclusivamente médicos. Pero bueno, que son las dos formas que existen, ¿vale? En Alicante, el grupo de rescate está operativo los 365 días del año, ¿de acuerdo? El helicóptero se encuentra situado en el Parque de Bomberos de San Vicente y está de orto o caso, ¿vale? El equipo está compuesto por un piloto, un copiloto. Antiguamente íbamos solamente con el piloto, pero desde hace unos meses ya están los dos. Un gruista, 2 rescatadores que nosotros se denominan R1, R2, luego os explicaré las diferencias en el trabajo operativo de cada uno de ellos, y un sanitario, indistintivamente, o los enfermeros o cuando estoy de guardia yo. El tipo de servicios a los que vamos son muy variados, ¿vale? Aquí podéis ver, en naranja son los rescates. A ver, el mayor número de avisos que hacemos son rescates. De hecho, en los 2 últimos años hemos ido a 157 rescates. Pero también hacemos otras muchas cosas. Hemos ido a incendios, a búsquedas. Búsquedas en esta provincia se hacen muchas, de personas desaparecidas, gente que se ha precipitado al mar, gente mayor que desaparece en zonas montañosas y se va a esos avisos, ¿vale? En cuanto a las áreas de actuación, podemos ver que hay 2 áreas, digamos que en lo que es el servicio de bomberos dividen las áreas en 7, ¿vale? Para poder distinguir toda la provincia de Alicante. Las áreas que tienen mayor número de avisos son la área 1 y el área 2. El área 1 es Marina Alta, que es la zona de Denia. El área 2 es la zona de Benidorm.
como podéis ver, son los que se llevan el mayor número de avisos. Tienen muchas zonas de montaña, hay tanto una como otra, hasta la zona de Puigcampana, aquí, de Bernia. Entonces ahí la gente pues sale mucho a hacer rutas, a hacer escalada, entonces se llevan el mayor grueso de avisos. ¿Cuál es el horario de avisos, o sea, el horario de actuaciones? ¿A qué hora salimos a hacer más número de avisos? Pues entre las 12 y las 4 de la tarde, ¿vale? Normalmente a esas horas es cuando es el mayor grueso de avisos. Luego en el verano también hay otro punto, que es a partir de las 6-7 de la tarde, cuando baja mucho el calor, que volvemos también a hacer mayor número de avisos. En cuanto al género, bueno, ahí se ve claramente. ¿Quiénes son los peligrosos? ¿Quiénes salen más a hacer deportes de montaña? Pues los hombres. Lo que pasa que cuidado, porque las mujeres, y a partir de una cierta edad, aunque es sorprendente, pues hay un número importante, tenemos bastantes mujeres a partir de los 50 años que hemos rescatado en estos últimos 2 años. Claro, no salen a hacer ni parapentismo ni escalada, pero salen a la montaña. Entonces, los hombres jóvenes, como sale aquí, entre 30 y 50 años, son los pacientes que presentan patologías más graves. Los politraumas graves generalmente son hombres. Y hay un importante número de pacientes mujeres, y ahí ya os digo, hemos encontrado, o sea, tenemos bastantes mujeres mayores de 60 años, lo que pasa que con patologías, pues fracturas de extremidades inferiores, esguinces, o sea, no cosas graves, pero sí que es llamativo el número de ellas que atendemos. Luego, el 90% de los pacientes que tratamos necesitan asistencia sanitaria, otros muchos, pues bueno, no tienen nada, simplemente se han perdido en la montaña. Una vez que se accede a ellos, pues no requieren ningún otro tipo de asistencia, pero sí que el 90% requiere de la asistencia del personal que va en el helicóptero, ¿vale? ¿En qué consiste esa asistencia? Pues como casi todos los protocolos de politrauma que utilizamos en los sistemas de emergencias o urgencias, ¿vale? Siempre se hace una valoración primaria, una valoración secundaria, un tratamiento y un traslado, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo que utilizamos en cualquier otro servicio. La primaria, pues recordaros, no sé si algunos de vosotros a lo mejor trabajáis en servicios de urgencias y emergencias, pero bueno, por si acaso. En la primaria siempre el ABC es habitual, siempre intentar, pues en ese momento se salvan aquellas lesiones que pueden poner en riesgo la vida del paciente, como puede ser un control de hemorragias. Dime. ¿Lo acerco? Vale. Las intervenciones, pues eso, salvadoras. Aquí está un poquito más explicado, ¿de acuerdo? El ABC que hemos dicho, asegurar la vía aérea, control cervical, asegurar una correcta ventilación y oxigenación del paciente, asegurar pues, el control de hemorragias, examen neurológico y disponer al paciente, ¿vale? Esto es lo habitual de los pacientes politraumas, como los tratamos, ¿de acuerdo? A continuación, una valoración secundaria en la cual examinamos al paciente correctamente de cabeza a pies para no olvidarnos de nada, no vaya a ser que vayamos... Claro, esto es muy habitual, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a tratar con pacientes politraumas, puede ser que tengas una herida o una fractura de fémur abierta, que es lo más llamativo, que es algo que te lleva a los ojos, pero sin embargo el paciente tenga un traumatismo cráneoencefálico, que es de lo que probablemente se pueda morir, ¿vale? Entonces, con todo este tipo de protocolos lo que hacemos es que no nos podamos saltar nada, ¿no? Entonces, en la valoración secundaria empezamos otra vez de cabeza a pies, valorando correctamente cada una de las zonas y dándonos cuenta exactamente de todo lo que va presentando el paciente, ¿vale? Luego, pues nosotros cogemos, una vez que ya tenemos claro cada una de las lesiones que presenta el paciente, aquello que se pueda solucionar, ¿de acuerdo? Nosotros hay una correcta analgesia, inmovilización de las fracturas y nos damos una idea de la gravedad que tiene el paciente y nosotros pedimos un recurso. O sea, nosotros cuando estamos en la montaña estamos solos y ahora os explicaré porque ahora la siguiente parte de la charla consiste en que os deis cuenta cómo trabaja el grupo de rescate, ¿no? Cuando nosotros estamos ya con el paciente, a partir de ahí, ¿qué hacemos con él? ¿A dónde lo llevamos? Pues entonces tenemos que solicitar un recurso para que nos estén esperando en algún lugar. Una vez que hemos valorado la gravedad que tiene el paciente, pues entonces solicitamos el recurso para que en el momento que lleguemos a donde
a donde podamos, a donde se pueda acceder, ahí nos estén esperando, ¿vale? Porque si el paciente es un politrauma grave, necesitamos que el SAMU nos esté esperando para que enseguida podamos transferirse, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que os he explicado de la sanitaria. Entonces, haciendo un recuento de todos los pacientes que hemos tratado en estos 2 últimos años, las patologías más frecuentes que hemos tratado son fracturas de extremidades inferiores. Eso es lógico. La gran mayoría de los pacientes pues, son senderistas, gente que ha salido a hacer rutas a la montaña. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver que un porcentaje muy importante, de hecho son 33 pacientes, son fracturas de extremidades inferiores, ¿de acuerdo? Este otro trocito que veis aquí, que está en un color que, bueno, no está muy llamativo, son politraumas graves, ¿de acuerdo? Hemos atendido 21 politraumas graves, de los cuales incluyo traumatismos craneoencefálicos, fracturas del fémur bilateral, que hubo varias, porque eran parapentistas. Hubo varios traumatismos craneoencefálicos, hubo 2 traumatismos torácicos muy importantes con neumotórax bilateral. O sea, hemos atendido pacientes graves. 2 infartos, varios golpes de calor, que eso es en esta zona en el verano es importante porque son pacientes que si no se atienden rápido son patologías que los pacientes fallecen, ¿de acuerdo? Hacen un fallo multiorgánico y fallecen. Entonces ahí la atención tiene que ser rápida, disciplinada y con una actuación muy coordinada, ¿de acuerdo? Luego, los éxitos los he puesto porque, a ver, sí que es cierto que las búsquedas que hacemos muchas veces el resultado no es el deseado, entonces sí que recogemos pues, bastantes personas ya que han fallecido, ¿vale? Entonces, lo más llamativo son las fracturas de extremidades inferiores y los politraumas graves. En cuanto a la gravedad, pues bueno, aquí está un poco más resumido, ¿no? Graves vitales, 11 pacientes, graves funcionales en los cuales he incluido fracturas, porque muchas de las fracturas, como son zonas muy rocosas, zonas muy irregulares, las fracturas no es una simple fractura. Las fracturas normalmente a las que vamos son fracturas de tibia y peroné, fracturas muchas veces con luxación, o sea, son fracturas complicadas. Con lo cual, la funcionalidad de las extremidades a veces está un poco en entredicho. Yo luego la evolución de los pacientes no sé cuál es, pero seguramente muchas de ellas pues no será la adecuada. Ahora vamos a empezar a que os hagáis un poco una idea cómo trabaja el equipo de rescate, ¿no? Me imagino que los otros grupos de rescate tendrán algunas diferencias con nosotros, pero básicamente la forma será similar. Hay que tener en cuenta que el trabajo tiene una serie de características que son diferentes de cualquier otro tipo de trabajo, ¿vale? Unas son dificultades inherentes al terreno en el que trabajamos. O sea, cuando a nosotros nos llaman y vamos a ver un paciente, el paciente no está tirado en una camilla ni está en un sitio, pues, idílico. A veces está encima de una roca o está en un sitio que ni se puede acceder a él, con lo cual eso, pues, ya es una característica a tener en cuenta. Luego, dificultades inherentes al propio helicóptero. El helicóptero hace muchísimo ruido, levanta muchísimo aire, levanta polvo. Vamos, que a veces no puedes ni hablar ni con tus propios compañeros y menos con el paciente. Luego, bueno, pacientes en ocasiones con una gravedad, que son pacientes graves, eso, que hay que trasladar urgentemente, que hay que tratar y que nosotros, yo como sanitaria, estoy sola, o sea, voy con 2 rescatadores que evidentemente tienen conocimientos como para poder ayudarnos, pero que no dejan de ser bomberos, o sea, que su función es ayudarnos, trasladarnos allí, hacer que todo el medio sea seguro, pero nosotros como sanitarios estamos solos, ¿vale? Desde el punto de vista sanitario. Y luego el traslado, que muchas veces son traslados complicados. Entonces, ¿cómo es nuestro trabajo? Nosotros llevamos todo el material organizado en 3 mochilas. Es muy similar si habéis hecho prácticas en el SAMU o en cualquier otro servicio de emergencias, más o menos la organización es la misma. Son 3 mochilas, una de ellas sanitaria, es esta, llevamos un desfibrilador, ¿vale? Porque es verdad que en la montaña se atienden bastantes infartos. Llevamos una mochila de férulas y llevamos una mochila de respiratorio, ¿vale? En la mochila sanitaria llevamos un monitor no tan chulo como los que nos han enseñado antes, que se habrá que ficharlo para el siguiente, pero bueno,
tiene sus funciones, ¿vale? Para monitorizar, tomar la tensión y demás. Es pequeñito porque tampoco todo lo que llevemos tiene que intentar ocupar poco espacio y pesar poco, porque todo lo que sea además, la sobrecarga luego la llevamos nosotros, ¿vale? Pero aquí en esta mochilita va de todo, va material para coger vías, para hacer curas, para coger todo, para poner medicación, llevamos ahí todo tipo de analgesia, ahí va de todo, ¿vale? Luego, en la mochila de respiratorio también realmente podemos hacer de todo, tenemos material para intubar, tenemos palas, tenemos la botella de oxígeno, tenemos varias mascarillas laríngeas por si hay una intubación difícil y allí en la montaña, pues por las circunstancias que sean, no se puede intubar al paciente, ¿vale? Y llevamos la mochila de férulas con férulas neumáticas, con los collarines. O sea, realmente todo el material te permite hacer un tratamiento del politrauma en una situación vital y de primera asistencia. Hay situaciones que nos podemos encontrar comprometidas, por ejemplo, los neumotoras. Los neumotoras llevamos material para pincharlos, no es la situación idónea, pero bueno, si tienes un neumotoras a tensión, un paciente que se está chocando, que pone en peligro la vida del paciente, pues bueno, pues allí mismo, ¿qué vamos a hacer? También llevamos ese material. Entonces, cuando surge un aviso, ¿cómo nos organizamos? Control 3, nos pasa el aviso, nosotros estamos todo el día pendientes de que a ver qué es lo que va a pasar y entonces nos dan la siguiente información, datos básicos del aviso. Nosotros tenemos que saber a dónde vamos, qué vamos a hacer. Entonces nos proporcionan la localización, eso es súper importante. Cuando vosotros ahora que estáis haciendo pues seguramente muchas salidas a la montaña y demás, siempre importantísimo la manera de dónde estáis, cómo podemos localizar a la gente, o sea, un GPS, una manera de poder contactar con la gente, porque si no es que llegar hasta ahí es muy difícil. Y luego siempre intentan pasarnos las lesiones que tiene el paciente. A ver, yo en función de la información que me pasan, bajo un material o otro. A veces, de lo que te dicen a lo que luego te encuentras, hay mucha diferencia. Pero bueno, nos intentamos hacer una idea, ¿vale? No es lo mismo que te digan un parapentista inconsciente, que ahí ya sabes que lo más seguro es que te vayas a encontrar con un paciente grave, a que te digan un senderista que se ha torcido un tobillo, ¿vale? El planteamiento es diferente, porque ya la idea que nos hacemos es diferente. Entonces, en el momento que surge el aviso, ya más o menos nos sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Cada uno de los ocupantes del equipo que os he dicho anteriormente se organiza, ¿vale? En este caso, ella es la sanitaria y él haría de R1, ¿vale? El R1, dentro de los 2 rescatadores que llevamos, es como el que dirige un poco ese día la parte de bomberos, ¿vale? Como el que controla la maniobra. Nos colocamos el arnés, las comunicaciones, eso es súper importante. O sea, las comunicaciones para nosotros es lo que nos va a permitir estar en contacto con el helicóptero, con todos ellos y con todo lo del exterior. Si no, estamos allí en la montaña, pues a expensas de la montaña, porque no tenemos con nadie más con quien hablar. Mochilas y el resto del material, ¿vale? Mochilas. Si nos vamos a enfrentar o ya tenemos la idea de que va a ser un esguince de tobillo, pues con bajar las férulas y con bajar la mochila de medicación para en todo caso poner la analgesia, ya está. Pero si nos sospechamos que puede ser un paciente politrauma grave, pues nos tendremos que bajar también la de respiratorio, nos tendremos que bajar otra botella de oxígeno. O sea, es que las cosas, luego hay que bajarlo. Eso es todo lo que vamos a necesitar, pero luego darnos cuenta que en un gran número de avisos el helicóptero no va a poder parar. O sea, vamos a tener que bajar, que eso es lo que os voy a explicar ahora. Pues ahora todo eso hay que bajarlo. Entonces, llegamos al lugar. Esto de llegada al lugar es muy relativo. En algún caso, el helicóptero hace lo que se llama un apoyo parcial. Llega, apoya un poco el patín, que luego hay un vídeo que os pondré para que veáis cosas, porque ahora explicar la teoría está muy bien, pero lo bonito de esto es verlo. Entonces llega, apoya un poco el patín y nos podemos bajar todos. Pero eso ocurre en muy pocos casos. Entonces, cuando eso no ocurre, lo que hacemos es baja el R1, ¿vale? Con el sanitario, aquí lo veis. Bajan haciendo una grúa. Se cuelgan en la grúa y bajan. Bajan con el material que en principio se va a necesitar para atender a la víctima de primera necesidad, que es la maleta sanitaria, la que os expliqué al principio que tenía el monitor y para coger vías y demás. Pues bajan con eso, ¿de acuerdo?
Ahí empiezan a trabajar sobre el paciente. Aquí veis, este es un compañero nuestro, esto es una foto nuestra, es un aviso real. Empiezan pues con todo lo que hablamos del politrauma, hacer su valoración primaria, secundaria, coger, bueno, todo lo que haga falta, ¿vale? Y a continuación bajará el R2, que es el otro bombero, con la camilla y con el resto del material que ya el sanitario, una vez que está abajo, le solicita que baje. Que es un paciente que necesita de medios para ventilación y demás, pues bajará también con la mochila de respiratorio. ¿Vale? Esta es nuestra camilla. Una vez que hemos atendido al paciente, ¿de acuerdo? Que está estabilizado, analgesiado, eso siempre y cuando no tengamos que hacer más maniobras. Se pasa a la camilla. La camilla, como podéis ver, es incómoda, pero es que es la única manera de que el paciente vaya totalmente inmóvil, porque lo normal es que lo tengamos que subir con una grúa al helicóptero, con lo cual el paciente tiene que ir sin moverse y con la sensación de que está fijo, porque si no, para ellos tiene que ser un agobio increíble, la sensación de que están subiendo, de que los están elevando. Entonces los colocamos con las cintas y luego el ruido que hace el helicóptero para ellos es un estrés, ¿de acuerdo? Y aquí veis, aquí está metida una persona bien cerradito y cómo subiría, ¿vale? Luego, la manera de subir, pues la manera de subir, todo tiene un orden aquí, todo está protocolizado, nada se hace al azar. ¿Quién sube ahora? No, aquí todo con su orden. El primero que sube es el sanitario solo, ¿vale? Para luego ayudar a recibir el paciente y ya quedarse con el paciente. El siguiente que sube es el R2, aquí lo veis, con la camilla y con el paciente, claro, ahí suben los dos. Una vez que llega el helicóptero, el sanitario le ayuda a colocarlo dentro del helicóptero. Ya el sanitario se haría cargo de él, haciéndole una nueva valoración y demás. Aquí se nos planteó hace poco un caso, los que ya han tenido un poco de cosas sanitarias. ¿Y si el paciente hay que intubarlo, está más abajo, hay que intubarlo y tiene que subir por la camilla, con la camilla? ¿Quién lo sube? Lo sube el R2, porque el sanitario no puede subir una camilla, no tenemos esa técnica como para subir a un paciente en una camilla. Entonces se empezó a practicar y ahora los bomberos de Alicante, como son muy buenos, pues tienen los conocimientos suficientes como para subir ventilando a un paciente con un ambú, una largadera que se ha hecho al paciente hasta el helicóptero. A grandes malos, grandes remedios. O sea, se tienen que ir buscando soluciones, porque es que esto es trabajar como en la guerra casi. ¿Vale? Y por último sube el R1, ¿de acuerdo? En cuanto a la transferencia, una vez que ya el paciente está en el helicóptero, ya, como quien dice, uno se relaja y dice, bueno, ya por lo menos hemos salido del peor sitio. Ahora vamos a intentar pasarle el paciente, no iba a decir el marrón, pero bueno, vamos a intentar pasarle el paciente a otro, ¿vale? Entonces llegamos al sitio donde ya nos está esperando el SAMU, que lo vemos como si fuese la gran maravilla del mundo, o el soporte, ¿vale? Si es el SAMU, pues genial. Entonces, de todos los pacientes, hombre, aquí veis, el SAMU le hacemos pocas transferencias porque la gravedad de los pacientes generalmente no lo requiere, pero aún así sí que se hacen transferencias, ¿vale? La manera de hacer la transferencia, pues si vosotros alguna vez estáis trabajando en un soporte o en una TNA o en cualquier ambulancia, siempre tenéis que esperar a que el helicóptero esté totalmente parado. Cuando esté el helicóptero totalmente parado, os acercáis y el sanitario os explicará pues, el tipo de paciente que hemos tratado, lo que se le ha hecho y ya se os pasará a la camilla, ¿vale? Bueno, aquí nada, ya os digo, está al azar, todo está protocolizado, desde por la mañana hasta el último punto del aviso, hasta el briefing que se hace al final, todo está protocolizado, porque si no, en un trabajo tan técnico, sería imposible que las cosas salieran bien, ¿vale? Entonces, aquí están un poco explicadas todas las funciones de cada uno, pero ya os digo, de verdad que el vídeo, por lo menos, los dos vídeos, es que si no se pierde lo chulo. Venga, pues. ¿Está ahí el vídeo, no, Nino? Vale. Los dos vídeos. Bueno, ya os voy a explicar. Bueno, este es un trailer que se hizo en un corto que se hizo en Alcoy. Este es un corto que se hizo en Alcoy sobre nuestro trabajo de todos los días, ¿vale? Para que lo veáis. Lo he puesto porque realmente, si quieres pasar a la primera parte y la explico,
realmente refleja el trabajo que os acabo de explicar, de sube el R1, baja el R1, ¿vale? Este es el padre y una hija que salen a dar una vuelta por la montaña y la chica se cae, ¿vale? Y entonces se activa la Guardia Civil y se activa a nosotros. Al contrario, soy yo el que está en deuda con vosotros. ¿Quieres pasar la primera parte? No se puede. Ahí si veis baja el sanitario con el R1. Eso era lo que quería que lo vieseis. Una cosilla más y luego enseñaros el vídeo que para mí es el más chulo ya para finalizar la charla, ¿vale? Que una cosa importante que se ha de tener en cuenta con los traslados de los pacientes en el helicóptero. Nosotros tratamos pacientes muchas veces muy graves y hay que tener en cuenta que el helicóptero hay patologías que se deben de tener en cuenta a la hora de subirlos, ¿vale? Porque tanto el ruido como las vibraciones, como en determinadas patologías,
la situación de la presión y demás puede empeorar la situación del paciente, ¿vale? Neumotoras, pacientes politraumas con hipertensión intracraneal, fracturas, o sea que eso también siempre se ha de tener en cuenta, ¿de acuerdo? O sea que es un medio de transporte perfecto y en el caso del rescate, en situaciones en las que los pacientes no tienen otra manera de poder ser atendidos, pero que siempre esto también se debe tener en cuenta, ¿vale? Y ya para finalizar, pues bueno, decir, el trabajo la verdad que tiene muchas dificultades, es un trabajo difícil que requiere pues de mucha práctica y de mucha profesionalidad por parte de todo el equipo, pero tiene cosas muy bonitas. Y entonces un compañero me ha hecho un vídeo de montaje de nuestro trabajo diario, que todos los vídeos que os voy a poner son nuestros, pero sí que quiero que lo veáis porque merece la pena. Y así acabamos, ¿vale? Un vídeo de sí,